Dakota Pax la posibilidad de estar aquí con ustedes en estas charlas que son buenas para dar a conocer lo que hacemos y sobre todo, pues para platicar sobre libros, o sea, para enterarnos de qué es lo que hay en el panorama, de qué es lo que hay en otros segmentos de la literatura y en este caso de un segmento muy particular de la literatura como lo es la ficción histórica, ¿no? Yo, como decía Monse, yo soy escritor y soy historiador y este libro, El Camino de la Insurgencia, del que vamos a hablar hoy, es un libro para mí muy especial porque es la primera oportunidad seria que tuve yo de hacer algo no plenamente de ficción, no es un libro plenamente de ficción, pero sí de hacer algo que se pareciera a la ficción y que al mismo tiempo combinara la historia. Este libro, como muchas de las cosas que están en mi currículum, no partió de mi iniciativa, eso debo decirlo, y eso es algo que yo siempre comento, y es algo por lo que siempre le estoy eternamente agradecido, o por lo que le estoy eternamente agradecido a Antonio Reina, porque él es el que urde estas cosas, él es el que se le ocurren estas cosas y él es el que dice, que sale con unas ocurrencias geniales y que luego se traducen en estos libros. Hace 10 años, semanas más, semanas menos, hace 10 años me llamó a su oficina y me dijo, oye, tú llegaste a conocer esta serie que se llamaba Arma tu propia aventura y le dije, no solo la conozco, le digo, soy súper fan de esa serie, le digo, no de la serie, porque había varias series, la editaba Timun Mas en los 80s. Le digo, no necesariamente de la serie de ciencia ficción y de viajes por el espacio y cosas así. Le digo, yo más bien era fan de dos series que había dentro de esta colección de Arma tu propia aventura. Una que tenía que ver con esta serie, o tenía cierta relación, aunque fuera solamente como, a manera de título, ¿no? O en relación con el título, que era esta de Calabozos y Dragones, y otra que era también de Calabozos y Dragones, pero tenía como que otras características más, como más avanzadas en relación con el juego. Ahora les voy contando. Entonces le decía yo, sí, le digo, a mí me gustaba mucho, le digo, tenía yo libros de esta serie de los libros negros, que eran como de magia medieval, como, o sea, el entorno era medieval, pero había cosas de magia, cosas de hechiceros, pero sobre todo tenían uno que pensar y uno que razonar qué era lo que estaba sucediendo en el entorno del libro para qué es lo que sucedía ahí, ir tomando decisiones. Uno leía una página y al final venía, si crees tú que tal cosa es buena, ve a la página tal. Si crees tú que tal cosa es buena, ve a tal otra página. Y una de las dos opciones no era correcta. Entonces, a mí me encantaba eso. Los otros libros que les comentaba yo, estos libros azules, esos eran los negros, y los libros azules eran lo mismo, pero involucraban un poco al azar porque había que tirar dados. Eso me gustaba un poco menos porque a final de cuentas había como que un componente de suerte y te decía, bueno, si tus dados marcaron del 1 al tantos, pues ya te mataron. Y si marcaron del tantos al tantos, bueno, pues ya mataste al otro tipo o siguen parejos o te está hiriendo y estás perdiendo puntos. Entonces ya era como una cosa, como un videojuego de papel, ¿no? Ahora, una cosa que hoy en día todavía suena muy creativa en este entorno en el que todas nuestras opciones ya son digitales y en el que todo lo que se juega digitalmente. Entonces esa era la colección. Y había otros que eran los que a mí no era yo particularmente aficionado a ellos, que tenían que ver con viajes al espacio y con naves y con estaciones y con bases y con monstruos espaciales, etcétera, ¿no? Y con colonias. O sea, una cosa como muy tipo Asimov. Y le decía yo, no, esos no, pero sí me gustaban estos libros. Y me dijo Antonio, es que tenemos los derechos de esos libros. Dice, y vamos a distribuirlos. Dice, pero me gustaría, y aquí viene como la oportunidad grande para este libro, dice, me gustaría que pensaras cómo hacemos algo así, como esto, pero de tema histórico. Y entonces empecé yo a pensar, le dije, digo, pues estaría muy bueno. Le digo, o sea, y no es complicado, tendríamos que entender la lógica, que es lo primero, entender la lógica del relato, entender la manera en la que estos relatos se construyen, entender la manera en la que funcionan, no desde el punto de vista del lector, sino desde el punto de vista de su escritura. O sea, cómo es que creas un árbol o creas una estructura que te va dando la posibilidad de ir tomando decisiones. O sea, pero ¿cómo lo armas? Le digo, déjame pensarlo. Y me dijo, piensa uno, pero piensa más de uno. O sea, piensa un libro, pero piensa también que puede haber más allá.
Y entonces pensé yo, en principio, este libro del que estamos hablando hoy, El Camino de la Insurgencia, y después pensé otra serie de libros. En total, ahora no recuerdo si pensé otros 9 o pensé otros 14 o pensé otros 19, no lo tengo claro, pero llegaban hasta la revolución, porque algo que es interesante de estos materiales es que dependen mucho de que haya una situación de acción para que se desarrollen bien, ¿no? Para que se vayan moviendo y para que el lector tenga esta posibilidad. O sea, puede ser una cosa como más, si lo pensamos en términos de la historia de México, bueno, podría haber cuestiones políticas o cuestiones económicas o cuestiones sociales, pero quizá no están tan buenas. Cuestiones sociales solamente que tuvieran que ver con colonización, con poblamiento, con entrar y enfrentarse a los elementos y romper la barrera que marca la misma naturaleza para llevar adelante la civilización, no sé, algo por el estilo. Pero en general se presta más bien para que esté dado en un entorno de acción. Entonces, todos los libros que había yo pensado estaban Ya, ya, en... compi, ya, no sé, ya. Ah, perdón, es que se metió por ahí un ruido. Estaban en términos, estaban centrados o estaban enmarcados en procesos de la historia de México que tenían que ver con conflictos, grandes conflictos bélicos, ¿no? Entonces, estaban pensados unos para la independencia, que era Hidalgo, Morelos, Mina y Guerrero, y había unos que obviamente en este siglo XIX, que está pleno de revueltas y de batallas y de motines, de alzamientos y de cuartelazos, bueno, pues también había una cantidad importante de libros ahí y había unos pocos para la revolución. A final de cuentas, me acuerdo que le llevé este y le dije, mira, la idea es esta, no estoy yo pensando en hacer la historia del personaje, o sea, no estoy yo pensando en que sea Miguel Hidalgo el que esté platicando, ni que sea Miguel Hidalgo, Ignacio Allende o Aldama o quien sea de ellos el que esté llevando adelante la acción. Porque además eso, lo que decía ahorita Monse es muy interesante. Hay como cosas muy ligadas a la historia que es como historia muy cuadrada, como historia muy bien planteada, como historia muy bien establecida, más allá de la verificabilidad de esto, más allá de su veracidad, o más allá de que podamos entrar en esto de que, bueno, pues es cierto o no es cierto, más allá de eso, hay cosas que se saben y con las que uno no puede traer a la ficción. No puedes meter al terreno de la ficción por la sencilla razón de que siempre te va a generar un problema en el lector. El lector siempre va a decir como que, no, no es cierto, esto cómo, no, por favor, no me engañes. Entonces, lo que le dije fue, mi idea es que no sea un gran personaje, mi idea es que es un personaje del pueblo, es alguien que es nadie, pero que al mismo tiempo son todos, o sea, que al mismo tiempo puede ser cualquier otra persona y que al mismo tiempo puede ser alguien que estuvo ahí en esa masa que siguió a Hidalgo, esa masa que relata a Alamán, relata a Mora, relata a Bustamante, que cometía tropelías, que se desmandaba, pero que también tenía la posibilidad de ejercer actos heroicos y que también en algún momento dado, bueno, se desbandó, ¿no? O sea, lo que sucede en Puente de Calderón, en esta batalla en la que los ejércitos de Hidalgo pierden justamente porque no es una tropa disciplinada, pierden porque les da miedo lo que están viendo, lo que está sucediendo y porque no tienen manera de sobreponerse a ello. Entonces le digo, ese es un buen personaje, le digo, me gusta ese personaje, le digo, y ya entendí cómo se hace este libro. Y entonces me dijo, bueno, pues hay que hacerlo. Hice el libro y el libro, la cosa resultó muy interesante porque coincidió felizmente con esta cuestión del bicentenario. El problema del libro también es que coincidió felizmente con el bicentenario. O sea, dentro de todo el mar de cosas, dentro de la balumba de libros, de juegos, de videos, de películas, de lo que fuera, que hablaban del bicentenario, de programas de televisión y de conferencias y de Discutamos México y de no qué sé, bueno, pues el libro terminó como por pasar un poquito desapercibido. Sin embargo, su andadura en librerías no estuvo tan mal, ¿no? Sin embargo, es un libro que siempre ha tenido como que una mejor acogida dentro de entornos escolares. O sea, este libro a final de cuentas se pensó para ser leído por un público amplio,
por cualquier clase de público, por cualquier persona que llegara y lo encontrara en la librería y dijera, ah, mira, este libro se ve bueno, pero terminó por ser muy bien acogido en escuelas, por profesores a los que se les ocurren distintas maneras de abordarlo. O sea, es interesante porque el libro en sí, ahora ya lo veremos a partir de las preguntas que hagan ustedes, de lo que a ustedes les interese saber, ya nos iremos metiendo un poco más. Pero el libro es un material didáctico, eso en principio, y más allá de que sea un material didáctico, es un material didáctico súper lúdico, o sea, es a final de cuentas un juego. Es un libro con el que vas a jugar, es un libro con el que puedes tú dedicarte a experimentar. ¿Qué pasaría si o qué podría yo irme para acá y no tiene consecuencias? ¿Podría irme para acá y no tiene consecuencias? ¿En qué momento acá ya no puedo seguir leyendo porque ya se me acabó, porque ya me mataron? ¿En qué momento eso me pasa por acá? Entonces, los profesores lo han asumido de distintas maneras y son maneras muy creativas. Hay quienes lo toman casi como si fuera un videojuego y sentencian a los alumnos, le dicen, tú tienes que terminarlo antes de que te maten tantas veces, o sea, tienes tantas vidas. Y la cosa es que, bueno, no tienes la posibilidad de ponerle otra moneda, ¿no? Porque pues es un libro. O tienes un número ilimitado de vidas, pero tienes que ir llevando la cuenta de cuántas veces te matan y en qué circunstancias te matan y qué es lo que has hecho para que te maten. O también lo que han hecho algunos es, a ver, vamos a visualizar las estructuras narrativas del libro y vamos a entender cómo es que se van construyendo estos distintos segmentos. O sea, lo que ellos hacen a veces es recrear el esquema que yo hice originalmente para crear este libro, que es un libro que tiene una ruta única de final feliz, por decirle de alguna manera. O sea, es un libro que, no sé si lo pensáramos en cuanto a los segmentos, sería la ruta feliz, no voy a decir la real, obviamente, porque ni siquiera la tengo en mente, pero la ruta feliz sería 1, 10, 15, 4, 25, 62, 12, 40, 27, 8. ¿No? Y entonces esto es lo que hacen los alumnos, van avanzando y van tomando nota de cómo es el libro y entonces después ya pueden recrear la narración como una secuencia de acontecimientos, como una secuencia que tiene un final bien planteado y que tiene un sitio de llegada bien establecido. En otros casos hay, obviamente, establecen, bueno, este no llega al final, este pierde por esto, aquí se pierde por esto, aquí se muere, aquí no se muere, pero no llega a ningún lugar, porque no en todas las opciones malas el personaje muere, o sea, simplemente hay veces en las que se pierde, ya no participa. Incluso hay opciones para decirle, pues ya te vas, o sea, ya no te gustó pelear, pues ya vete. Y se le plantea eso. Hay una más de las opciones en las que funciona este libro, lo que lo han hecho funcionar los profesores, es diciendo algo como, vamos a analizar el fondo moral del libro, o sea, vamos a analizar el fondo moral de lo que tú estás haciendo, de tus decisiones. Entonces, a la hora que el alumno dice, yo ya no quiero seguir peleando, bueno, ¿cuál es la consecuencia moral de que no quieras seguir peleando? ¿Por qué ya no quieres seguir peleando? ¿Cuáles son las cosas a las que tú estás renunciando por no pelear? O sea, ¿y cuáles son las consecuencias que va a tener esto quizá en la vida posterior del personaje? Pensando que eso literariamente ya no existe. O sea, el libro existe hasta donde existe, pero pensando que siempre es posible que el personaje razone, bueno, el alumno, el jugador lector, razone en función de lo que está viendo y de lo que está haciendo y que diga, bueno, es que estuvo mal, bueno, es que quizá después de esta decisión el personaje pues se sintió muy mal y se sintió muy cobarde, o tuvo que vivir con el oprobio, o tuvo que vivir con el arrepentimiento de que él pudo haber hecho algo mejor y ya no lo quiso hacer, ya decidió no hacerlo, ya no quiso seguir adelante en esta empresa, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es más o menos el libro. De eso va el libro. Ahora ya les digo, a partir de sus preguntas, ya veremos qué es lo que les interesa en función de, podemos hablar de historia, podemos hablar de ficción, podemos hablar de escritura de este tipo de textos, podemos hablar incluso de escritura de textos históricos o de ficciones históricas y los límites de la ficción. Algo que me parecería interesante es los límites de la ficción y los límites de la historia, o los límites de la ficción y los límites de la historia
en relación con la divulgación de la historia, en relación con la manera en la cual es posible que el sujeto que se enfrenta a la escritura de esto conciba al pasado y conciba a un lector en el presente consumiendo el pasado, pensando en la cantidad de productos de ficción histórica que hay hoy en día y en todos los peros que se les pueden poner, ¿no? Entonces, de momento, así como presentación, aquí haría yo una pausa para ver si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, si hay algo. Muchas gracias, Alfredo. La verdad, tu material es súper interesante y yo tengo una pregunta en lo que van formulando las demás. ¿Qué es lo más difícil de escribir ficción histórica, si le puedo llamar así, ante un hecho tan importante que también se ha mitificado mucho, en el que pues, nos encontramos cada 15 de septiembre? O sea, ¿qué es lo más complicado de decir, esto sí, esto no, esto sí puede hacer? Porque también nos enfrentamos a héroes de pedestal, ¿no? ¿Qué es Sí. lo más complejo? Yo creo que lo más complejo, lo primero es eso que acabas de decir. O sea, que tenemos un héroe de pedestal. O sea, tenemos a alguien a quien, y fíjate, en términos generales, estaríamos pensando que a lo mejor no lo podemos cuestionar porque, pues obviamente es Miguel Hidalgo, el padre de la patria. O sea, incluso desde la portada del libro hay algo que ahí nos pareció muy, muy simpático. Esa portada de ese libro nos hicieron el favor de cederla. La gente de los herederos de Helguera nos hizo el favor de cederlo. Antonio fue, lo pidió y ellos amablemente lo cedieron. Dijeron sí, pero encantados. O sea, es que dijeron, bueno, pero ¿para qué? Es para un libro tal y tal. Les encantó la propuesta y dijeron cedido. O sea, no pidieron un centavo, cosa que habitualmente no sucede porque Helguera es muy cotizado, porque tiene este carácter heroico y sus imágenes se ven muy bien y a la gente le parecen como muy buenas. Entonces, ese hidalgo que está en la portada y que es ese hidalgo totalmente heroico, al que la patria le está poniendo la corona de laurel y que está en esa actitud así, no, o sea, es el sumum de la lucha por la independencia. Ese hidalgo tenía que estar en el relato de una manera tal que fuera funcional. O sea, me parece a mí que el límite de una ficción histórica como esta tiene que ver con la funcionalidad del personaje, porque lo que ahora se ha puesto de moda, bueno, no ahora, pero desde hace tiempo se ha puesto de moda, es esta cuestión de la desmitificación del personaje. O sea, vamos a hacer a Hidalgo de carne y hueso igual a nosotros, y dices, ok, está bien, porque era un ser humano como nosotros, de carne y hueso, ahí no hay problema. El problema es que luego se toman demasiadas licencias. O sea, uno no puede pensar que el personaje era más allá de lo que factiblemente te parece que pudiera ser, pero ahora ya lo han hecho de todo, o sea, han manoseado a los personajes, los han vuelto personajes, ¿cómo decirlo? Es que no quiero que parezca que yo así soy partidario de la historia de bronce, ni mucho menos. No me gusta la historia de bronce y no me gustan los héroes inmaculados, pero tampoco me gustan estos personajes vulgares que han inventado. O sea, no me gustan estos personajes vulgares que son como cualquier otro personaje y que no tienen ninguna, o sea, que no se tiene ninguna manera de eh, identificar qué era lo que plausiblemente hacía el personaje y qué es lo que se está inventando que hacía el personaje. Entonces son personajes del siglo XXI llevados al siglo XIX y retratados como si estuvieran en el siglo XIX, pero realmente es el personaje del siglo XXI, con los valores y la mentalidad del siglo XXI. Y dice uno, no, por favor, o sea, este señor no está ahí. Este señor era un tipo que nació en el 18 y se murió en el 19 y era un cura y tenía ciertas características y tenía cierto pensamiento y defendía cierto tipo de valores y tenía obviamente ciertos defectos, pero también tenía ciertas virtudes. Entonces, creo yo que hay algo, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, les digo, o sea, si nosotros estamos conscientes de que la historia no sabemos cómo fue y no podemos saber cómo fue, porque hay una cantidad de cosas que no son imposibles de conocer, lo que sí tenemos que tener siempre presente es que nuestra ética es el límite. Mi ética es lo que me impide a mí decir cierta clase de cosas, me impide llevar mi imaginación más allá de lo posible, de lo válido, de lo aceptable, incluso hasta de lo decente, ¿no? O sea, estos Migueles Hidalgos que ahora han inventado,
o estas corregidoras, la corregidora que era amante de Allende, y dices, no, a ver, ¿de dónde te inventaste que la corregidora era amante de Allende? No hay un solo papel en el que puedas verificar eso. No, pero es que me lo puedo imaginar y se me hace que sí era. No, bueno, es que en el se me hace que sí era, pues a mí también se me hace que era un marciano. ¿Por qué? Porque nada dice que no. En ningún lugar me están diciendo que no era un marciano. Entonces, pues puede haber sido un marciano. Algo así. Entonces, yo creo que hay un límite y además hay un límite que es muy importante. Si estás tú pensando que esto es material, que te digo, lo que comentaba yo ahora, no estaba originalmente pensado para las escuelas, pero terminó siendo un producto escolar básico. Entonces, si teníamos nosotros en mente que el público era un público juvenil, un público quizá infantil, pero más bien infantil juvenil, o sea, secundaria, quizá yendo hacia la prepa, también necesitas pensar que es alguien que tiene cierta formación, cierta educación, ciertos valores y que te estás complementando con eso. O sea, tu material y los personajes que tú recrees en tu material y las situaciones que tú plantees en tu material se están espejeando con las que él está viendo en el otro. O sea, no puedes ponerte a inventar así baratamente. Tienes que mantener cierto límite, repito, sin venerar personajes de bronce, pero sí tienes como que decir, a ver, esto es válido y es eficaz narrativamente. Esto ya no. Sí, fíjate, me pasó algo curioso cuando diseñábamos la invitación, porque de repente estaba la Virgen de Guadalupe en gigante y yo, wow, wow, esto representa otra cosa, ¿no? Creo que hay que cuidar mucho también qué se dice y cómo se dice, ¿no? Sí, porque hay además, y eso nos ha pasado varias veces, cuando tú planteas una serie de imágenes para ilustrar cierto tema, o sea, en el de la independencia es la Virgen de Guadalupe sí o sí, y la SEP te dice, no, es que eso no puede ser, pero es que ¿cómo no va a poder ser? O sea, si está ahí, o sea, no es un objeto de culto, es un elemento de identidad, es algo más social, o sea, sí, tienes razón, o sea, entrarle al tema ahí de la iconografía es complejo, pero es parte de lo que hace al personaje. Claro, es un cura, ¿no? Por muy rebelde que fuera, era un cura. Sí. Mira, ya tenemos más preguntas. Dice, volviendo al tema de Hidalgo, ¿qué información tienes de que la imagen de Hidalgo es un retrato de su hermano? Porque de Miguel Hidalgo nunca se tuvieron fotografías o dibujos. De Miguel Hidalgo no hay, efectivamente, no hay fotografías, no hay dibujos que le sean contemporáneos, o sea, nadie sabe cómo era Miguel Hidalgo porque no hay una descripción gráfica. Hay muchas descripciones, muchas. Tampoco, esto de que si era su hermano, no, hasta donde yo sé, tampoco es que fuera el hermano. La cosa es que hay descripciones que dicen, es que era un tipo así, de frente despejada, encanecido, ojos verdes, de cierta estatura y vestía así. Entonces, a partir de eso se creó, se hizo como podría haber sido el personaje, ¿no? O sea, a ver, vamos a imaginarnos un criollo de ojos verdes, viejo para la época, era un señor de 50 y tantos años, o sea, no era muy grande, pero para la época pues era ya alguien que iba como de salida, entonces lo tomaron y lo pintaron así, además con ciertas, dependiendo de quién sea el ilustrador, es las características que le pone. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la litografía que hace Linati, que es un hidalgo, la habrán visto ustedes, y si no, ahora se las traigo a la mente. Es un hidalgo que es un hidalgo combativo, aguerrido, muy derecho, que trae un sombrero y un poncho y está con una mano así apuntando. O sea, es otro tipo de hidalgo distinto del que está en la sala de rectores de la Universidad de la de San Nicolás, allá en Morelia, que es el hidalgo que solía estar en los billetes de 10 pesos, el hidalgo que está sentado en su banca y que está así como jorobadito y se ve así como muy apacible, y es distinto de este hidalgo de Helguera, y es distinto obviamente de otro tipo de hidalgos, ¿no? Incluso había quien decía, hay una estatua, quien vaya a Guanajuato, hay una estatua saliendo en la puerta que está, si ve uno de frente a la Alhóndiga, a la calle de la izquierda, la puerta que está ahí en medio, enfrente hay una estatua. Y había quien decía, es que ese es un Hidalgo, esa es la imagen de Miguel Hidalgo, porque mira, se parece. Resulta que no, es otro señor, también participó en el movimiento, pero ese es otro señor. Entonces, todo es parte
los valores que le pone cada quien a esa figura, de cómo quieren ver a esa figura, cómo quieren ver a ese hidalgo, que a final de cuentas tenía los arrestos necesarios como para decir, a ver, vamos a salir y vámonos a partir la cara contra estos otros y pues que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí, sí reunió a mucha gente, sí logró mucho. Sí, mucho. Y además eran un montón de gente las que traía atrás. Sí, me lo imagino y siempre me ha parecido fascinante la madrugada. Digo, es un poco el discurso oficial, pero sí, resulta muy, muy interesante como lo narran. Sí, pero es que es discurso oficial, pero la parte anecdótica del discurso oficial, o sea, sí es interesante. O sea, llega Allende con Aldama, con los caballos cansados, los caballos semirreventados, porque pues ya llevaban un tramo de San Miguel a Dolores. No está lejos, pero no está cerca. Y ya que llegan, entran, piden ver al cura, el cura sale a verlos y les dice que tienen y los ve tan exaltados que les dice, a ver, no me van a contar nada. Nos vamos a ir a sentar, nos vamos a tomar un chocolate y vamos a platicar. Y entonces los sientan, los otros con su ansiedad, y este los sienta a tomar el chocolate y le dice, ahora sí, ¿qué les pasa? Es que ya nos descubrieron y tal y tal. Y entonces Hidalgo con el chocolate en la mano está pensando. Dice, y me imagino yo que le daba el sorbito y pensaba, y le daba otro sorbito y seguía pensando hasta que dijo, bueno, pues no queda de otra, o sea, hay que levantarse. Y salieron, y tampoco hay un relato como fehaciente de qué fue lo que pasó en el grito. Está la crónica que hace, me parece que es Abasolo o uno de los Aldama. Él es el que dice qué fue lo que se gritó. Pero pues también es algo que estás en la emoción del momento y estás así aunque enfrente haya solamente 20 pelados, pues estás en la emoción del ¿y qué va a pasar después? ¿No? Entonces, no, lo que se acordara pues era como mínimo. Bueno, yo creo que si cada uno de nosotros pensara qué gritar en ese momento, pues, diríamos cualquier cosa que en el momento no gritaríamos. No, o imagínate, en un momento de máxima tensión, está temblando y ya que sales del temblor, te dicen, oye, ¿te fijaste en lo que gritó fulanito? No, y estaba junto a él y lo vi que estaba gritando, pero pues no sé qué estaba gritando. Entonces, sí, es muy complicado. Muchas gracias, Alfredo. Mira, nos preguntan que para qué grados escolares lo recomiendas. Se ha utilizado el libro desde primero de secundaria, no, segundo de secundaria, hasta eh, cuarto semestre de bachillerato. Entonces, me parece que es adecuado. Yo sí pensaría, por ejemplo, que para primaria quizá no. O sea, hay contenidos de independencia en los programas de historia de primaria, pero es como más ligado a calendario cívico nacional, ¿no? Entonces, las condiciones de lectura, las habilidades de lectura que se requieren y el tipo de razonamiento, me parece que es algo más complejo para lo que podría ser un niño de primaria. Entonces, uno de secundaria está bien y uno de preparatoria, ¿no? Incluso puede ser más allá, pero bueno, estaríamos pensando que en principio secundaria y preparatoria es donde lo han usado y ha tenido resultados muy buenos. Ok, muchas gracias. También preguntan que si lo recomiendas para leer en familia. Sí, fíjate que eso es una pregunta interesante. Si se lee en familia, tiene como la virtud de que, número uno, la gran virtud de que recupera esta cuestión de la lectura en familia como tal. O sea, algo que se ha perdido con el tiempo. Que es además una acción muy vieja, o sea, toma alguien el libro, y es algo que podemos pensarlo siglo XVIII, siglo XVII, toma alguien el libro, se sientan alrededor de él las personas de esa familia y escuchan. Y esto según las acepciones clásicas, acepciones medievales o tardomedievales de la lectura, eso también es leer. O sea, el que lee es el que está hablando, el que está juntando las letras y está dándole significado a las palabras. Pero también lee el que lo está escuchando y lee el que está aprendiéndose eso para después recitarlo. Entonces, en este acto de lectura comunitaria, el número uno sería el gran valor, o sea, rescatar esta posibilidad de leer todos. Después lo que lo haría interesante es que, bueno, ya leímos, ya leyó la familia, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿nos vamos por acá o nos vamos por acá? No, yo opino que por acá. No, tú estás muy mal. Mejor nos vamos por acá. Puede resultar bien interesante. Fíjate que no es algo que haya yo tenido la oportunidad de saber
como experiencia de lectura, si ha tenido alguna trascendencia o si se ha llevado a cabo o nada. Lo he visto en estas cuestiones más como de grupo y sé cómo es la dinámica de la lectura en un grupo, pero porque incluso había una cosa, una, una amiga que es mujer de uno de mis amigos, ella lo llevó a leer a sus alumnos de sexto de primaria y los niños sí se quedaban muy, muy animados con esto. O sea, les decía, y ya por hoy, no, no, léenos más, ¿no? Y bueno, pero ¿a dónde nos vamos? Y entonces ahí se generaba un debate interesante. Entonces, esta lectura en familia podría ser algo así interesante para ver cómo es que están razonando los miembros de una familia esta clase de cosas. No, y es muy interesante ahora en que estamos en confinamiento, pues pasa que empiezas a jugar con juegos de mesa, valga la redundancia, y de repente estás jugando Monopoly y dices, ay, no sabía que él era tan avaro, o ay, él es buena gente, ¿no? Que son cosas hipotéticas, pero que te ayudan a ver cómo los demás resuelven situaciones. Ah, Es Sí. un, es un simulacro de la vida real. Sí, y en este caso, a ver, ¿por qué por allá? ¿Por qué por acá? Lo hacemos democráticamente, bueno, vámonos, ya ven, ya metieron la pata y entonces te regresas, porque además el libro te da esa posibilidad, o sea, dices, bueno, pues ya me mataron, pero además en el hecho de que me maten estoy aprendiendo, estoy leyendo más, estoy sabiendo un poquito más, entonces puedo tener la posibilidad de regresarme y emprender el camino correcto. Sí, sí, gracias, Alfredo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es tu opinión de que la historia la escriben los ganadores y los que están en el poder? No, yo siempre lo he dicho, y eso es una frase que algunos de mis alumnos, que por cierto, si alguien está viendo la de acá, muchos saludos para ellos, algunos de mis alumnos, los cronistas del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, yo se las decía mucho y algunos de ellos hicieron suya esta frase. Les decía yo, la historia no la escriben los ganadores, la historia la escribe el que puede escribirla. O sea, sí estaríamos pensando en esta cuestión del poder, o sea, pero el poder, a lo mejor no el poder gobierno, poder autoridad, poder aparatos de represión. Estaríamos pensando quizá más bien en el poder como esta capacidad de hacer que los demás hagan las cosas que uno decide, ¿no? O sea, el poder como verbo, no como sustantivo. Entonces, ¿quién escribe esto? Pues sí, el que tiene la capacidad de acceder a los materiales de escritura, a los materiales de reflexión y a las entidades que le permitan emitir un discurso trascendente. O sea, va a escribir el que tenga formación, el que tenga educación, el que tenga acceso a archivos y el que tenga el lenguaje. La historia, a final de cuentas, es eso. La historia es un lenguaje. La historia podemos pensarla como, más que otra cosa, como un lenguaje que como se conduce de cierta manera, lo que hace es que hace que la gente lo valide como tal, como historia, y lo distinga de la literatura o lo distinga de otras formas de conocimiento, lo distinga del discurso de la ciencia, por ejemplo, de la ciencia dura. Entonces, el que sepa manejar ese lenguaje es el que va a escribir la historia y es el que va a tener la posibilidad de que su versión pase, de que su versión circule. Obviamente estamos pensando en que la mayoría de las ocasiones lo que está, eh, lo que está de por medio sí es la posibilidad de adscribirse a cierto aparato institucional. O sea, yo tengo que escribir y entonces para que mi discurso sea trascendente, bueno, pues tengo que estar ligado al poder, a ciertos órganos, para que sean los que lo dejen fluir. Pero, por ejemplo, cuando pensamos, y esto es importante, cuando pensamos, no, es que la historia solo la escriben los vencedores, solamente hay que tener en consideración cuántas historias tenemos sobre Hidalgo, que nunca fue vencedor, o bueno, sí fue vencedor, pero fue un vencedor como muy transitorio, lo mismo Morelos, pero lo mismo pensemos cuántas historias hay sobre Villa, sobre Zapata, ¿no? O sea, sobre todas estas facciones de la revolución que perdieron, sí tenemos sensiblemente menos versiones de la historia, por ejemplo, que emanen de los conservadores del siglo XIX. Ellos sí son los que menos historias pudieron escribir, son los que menos pudieron dejar constancia de sus puntos de vista, a pesar de que una de las primeras grandes obras históricas que se producen en México es esta historia de México de Niceto de Zamacois, que es muy afín a los conservadores y que son un montón de volúmenes y que tiene este punto de vista. Pero en general, pensaríamos que solo en este periodo del siglo XIX la historia sí podríamos asimilarla como que la escribieron los que vencieron, pero en general no. Todo mundo puede escribir la historia, todo mundo la escribe y todo mundo tiene capacidad de establecer su verdad.
de decir, esta es la historia para mí, esto es lo que yo creo que pasó, este es mi punto de vista, yo con base en mi vivencia o en mi memoria o en estas fuentes, yo digo que las cosas pasaron de esta y de esta manera, ¿no? Entonces, creo que más bien es una cuestión de capacidad, no necesariamente ligada a una condición victoriosa en un conflicto, ¿no? Me parece que escribe el que puede. Claro que sí, fungen como tipo traductores también de la realidad a Claro, la historia, claro. literal, ¿no? Ese es un gran término, es un término que me gusta mucho. O sea, el que escribe, el que cuenta, es el que traduce, te traduce la realidad en sus términos, además. O sea, te traduce la realidad que él entiende, la realidad que él comprende y la realidad en los términos en la que le resulta funcional, porque además tiene que explicar su presente. La historia se escribe en el presente, desde el presente estudia el pasado. Entonces, hay que hacer algo que le dé funcionalidad a ese pasado para decir, bueno, es que yo llegué aquí por esto, o es que yo quiero llegar a este tal otro punto por esta otra circunstancia. Y mira, lo que dices es muy interesante para la siguiente pregunta que dice, ¿harías tu libro una serie como las de Netflix? Sin la cuestión de las decisiones, ¿no? O sea, esta cuestión de las decisiones lo que hace es que te convertiría en otro producto, ¿no? Pero pensar en series históricas, nosotros tenemos un problema en este país y es que las grandes telenovelas históricas son productos ya muy viejos. O sea, las últimas telenovelas históricas que se hicieron y que no fueron telenovelas, fueron más bien en formato serie y en formato miniserie, sobre todo, que fueron Gritos de Muerte y Libertad y la de, no me acuerdo cómo se llama, La Sombra del Águila, creo que se llama la otra, Ujú. creo que sí, o La Estela del Águila, o algo del Águila, ¿no? Fueron dos miniseries que salieron para conmemorar el centenario y el bicentenario. Y eh, tenían varios problemas. Históricamente me parece que la de Gritos de Muerte y Libertad tenía problemas así fuertes, pero desde un principio tenía algo que a mí me repelió y es que no, la caracterización de los personajes no me daba. O sea, cuando tú intentas analizar cualquier cosa, leer cualquier cosa, ver cualquier película, lo que intentas es establecer un pacto con eso que estás viendo para creerle. O sea, tú me lo cuentas y yo te lo creo. No importa que sea Sherlock Holmes, que yo sepa que Sherlock Holmes no existió, pero mientras lo estoy leyendo estoy dándole el chance de creerle que existió y que lo que le está pasando realmente está pasando y que el tipo se encuentra en un problema y que está en peligro, etcétera, ¿no? O una película de James Bond, ¿no? Es lo mismo. Pero tiene que ser creíble para que yo baje mis defensas y haga esto que también yo repito mucho, ¿no? Para que entre yo en la lógica de lo que decía Coleridge, lo de la suspensión de la incredulidad. O sea, yo tengo que dejar de ser incrédulo, tengo que creérmela. El problema con estas dos series es que de entrada ya no me las creía yo porque la caracterización de los personajes no era correcta. O sea, todos en esta primera serie, la de Gritos de Muerte y Libertad, todos, me parece que salvo los más obvios, que eran Hidalgo y que era Morelos, todos tenían bigotes y barbas. Y dice uno, al final, en el tránsito del 18 al 19, no se usaban los bigotes y las barbas. De hecho, me parece que de todos los personajes de la independencia de México y los que se fueron acomodando en el siglo XIX, me parece que de todos solamente uno tenía bigote. Y creo, o sea, ni siquiera estoy seguro de si Manuel Mier y Terán tenía bigote, pero me parece que era el único. Todos los demás no, se los rasuraban y se dejaban patillas a la Elvis. Entonces, eh, si en el primer momento me aparecen los personajes así, ya no le creo. Entonces, para regresar a esto, las series de Netflix tienen algo que es muy interesante y es que las recreaciones y las ambientaciones son, son muy pulcras, son muy buenas. O sea, antes de ponernos a juzgar las historias, que son muy buenas, muchas de ellas, lo que juzgamos es la caracterización, la ambientación, o sea, la manera en la que están historizados estos productos. Justo ayer veía yo los avances de una, eh, incluso se me olvidó cómo se llama, pero creo que se llama Juego de Caballeros o algo así, y tiene que ver con los inicios del fútbol.
en Mm. Inglaterra. Y los ve uno y la ropa es preciosa, la ambientación es impecable. Y cuando ve uno que son los creadores de Downton Abbey, dice uno, ah, bueno, pues ya sé por qué. O sea, estos tipos están enamorados de ese periodo y lo tratan con una pulcritud y con un cuidado y con una de verdad, con un amor que se nota. Entonces, pensar en hacer de cualquier cosa un producto para Netflix tendría que pasar primero por eso. Yo, por ejemplo, a quien lo preguntó, lo invitaría a que viera esta, si no la ha visto, que la viera, y si ya la vio, que la vuelva a ver, esta película del 5 de mayo. O sea, me parece a mí que es de las películas hechas modernamente en México, la película mejor lograda, la película más cuidada, la película que tiene como la mayor cantidad de detalles bien puestos, de todo a todo. O sea, desde algo que llamo yo el paradigma de la mugre, o sea, una película de época que no sea obviamente, que no esté ambientada en un entorno urbano de élite, etcétera. Toda película de estas que te maneje mugre, a más mugre, más credibilidad. Todas estas películas medievales de caballeros de brillantes armaduras son falsas. O sea, dices, no, o sea, la gente en esa época con trabajo se bañaba. O sea, la armadura no iba a estar así reluciente, porque además una armadura reluciente no es funcional, tiene que tener grasa, tiene que tener los restos del otro combate, etcétera. Entonces, todas esas cosas están en esa película del 5 de mayo. Si se hiciera una serie de esto, tendría que estar en ese tenor, en esa lógica de esa gente que se cansa, esa gente que no está limpia, esa gente que puedes casi casi percibirla táctilmente. Quizá también una muy buena película en ese sentido es esta película de Morelos, que acaba de salir también, la de Morelos, El Resplandor de la Batalla. Me parece que también es una grandísima película y por ahí tendría que ir. Si te decides en hacer el guión, todos nosotros yo creo que nos vamos a ver puestísimos. Oye, Habría que. ¿y qué les recomendarías a todos en casa y en la escuela para promover la historia? Para que los niños, los jóvenes se interesen, porque pues también van saliendo muchas aplicaciones como quizá TikTok, se me ocurre que es todo súper inmediato, no hay historia, en ahí nos, o sea, todo desaparece de repente. Eh, ¿qué les recomiendas? ¿Qué actividades? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué no hacer? No sé, tú dinos. Yo creo, una alumna, ahora una de mis alumnas de la Ibero, el semestre pasado yo di docencia de la historia, es una de las materias que más me gusta dar. Y entonces una de ellas sí estaba pensando, y me parece que es algo que sí va a hacer, en hacer TikToks sobre temas históricos, pero no solamente va a ser TikToks de temas históricos, sino que va a ser TikToks de temas históricos en rap. Entonces, o sea, es algo que me pareció a mí una cosa muy buena porque yo creo que podemos a veces llevar este, el conocimiento histórico hacia otros rangos, hacia otras alturas, si hacemos que la gente se interese por ellos en las formas en las que la gente se interesa por ciertos productos culturales, ¿no? Y lo comentaba yo con ella en la clase. Hay unas batallas de rap, por ejemplo, que están ahí en YouTube entre John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, donde hablan de, a ver, ¿qué es lo bueno? ¿La intervención del Estado en la economía o el liberalismo? Y algo que parece así tan denso, tú lo empiezas a ver y los tipos es hip hop. Y los tipos te lo empiezan a cantar y te lo empiezan a bailar y se empiezan a mover y te empiezan a poner ejemplos y al final de cuentas te queda muy claro. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es acercarle a la gente materiales que le interesen. Yo creo que algo que hemos hecho es tratar de hacer otro tipo de libros de texto. Los libros de texto, los que yo hice, por ejemplo, para el último plan de estudios, que están editados por Terracota, eh, tienen como esa virtud. O sea, son libros pequeños, no son así librototes, son libros pequeños, son libros ágiles, y son libros que tratan, en las actividades, tratan de que el alumno haga cosas no solamente que le refuercen la idea de la historia, sino que le refuercen la idea de lo que está aprendiendo, de los contenidos históricos que está aprendiendo, a partir de hacer actividades lúdicas. O sea, a partir de hacer cosas que le parezcan interesantes, a partir de salir y entrevistar al abuelito,
salir y darse una vuelta por la plaza, ir y buscar, oye, ¿dónde está el pasado aquí a mi alrededor? Entonces, eso es como una parte, o sea, entender cuál es el fondo, y eso sería como la tarea para los profesores, entender cuál es el fondo que no, de lo que nos piden los nuevos programas de estudio, que bueno, digo, ya van de salida, pero los que siguen no van a ser muy diferentes, van a tener que ir por el mismo rumbo. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide que hagamos para que los alumnos aprendan en sus propios términos, en su propio contexto, desde sus propias necesidades? Eso sería uno. Y la segunda, me parece que sí apoyarnos con materiales distintos, que eso es donde ya no siempre hay mucha variedad, pero en este semestre, por ejemplo, que acaba de pasar, lo comentaban muchos alumnos. Muchos de ellos aprenden historia o muchos de ellos ven historia o muchos de ellos se empapan de contenidos históricos a partir de videojuegos, que no es la mejor herramienta, que no es lo mejor, que tienen problemas. Quizá, por ejemplo, y uno de ellos comentaba, decía, bueno, es que Assassin's Creed no es como el mejor videojuego, dice, porque es una cosa sangrienta y etcétera, dice, pero sí te deja entender cómo es que pasaban ciertas cosas, cómo se vestía la gente, cómo era cierto contexto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que afuera hay muchas maneras de hacer que la historia deje de ser datos y cifras y números y nombres. O sea, es, no pueden soslayarse estas cosas, no pueden, no podemos enseñar la historia sin datos, sin cifras, sin números y sin nombres, o sea, no podemos no hacerlo, pero lo que sí necesitamos es decir, bueno, te doy esto, pero ¿qué más? Hace rato tú decías esto del Monopoly, o sea, hay juegos, hay maneras de jugar, invéntate un juego y que los chicos jueguen, en la unidad que fue de productos, de materiales didácticos, se inventaron los alumnos juegos y había juegos de mesa y había videojuegos. No sé, no les decía yo, no los hagan, o sea, no me traigan el videojuego porque no es lo suyo, o sea, ustedes no son ingenieros en programación, son estudiantes de historia, pero cuéntenme cómo sería ese juego, cuéntenme cómo sería el juego de mesa, el videojuego, el cuento, la novela histórica, el material, lo que sea. Y entonces, de lo que se dieron cuenta, y que ese era mi objetivo fundamental, es que enseñar la historia no tiene que ser una tarea tediosa y no tiene que ser una labor horrible. No tiene que ser algo que los chavos lleguen y salgan renegando del profe y renegando de la historia. Parece, todos los que estudiamos historia entendemos que a la gente no le gusta la historia. O sea, lo entendemos que mayoritariamente a la gente no le gusta la historia. Pero cuando la gente egresa de la carrera y va a dar clases, se le olvida y hace todas las cosas que le dijeron en su momento por las que la gente odia la historia. No podemos ser así. O sea, no podemos estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, no, hay que hacer cosas nuevas. Y ese es el reto. Ese es el reto. Es que además una cosa es ser historiador y otra cosa es ser promotor de la historia o divulgador de la historia y hacerlo dinámico. Y creo que tú eres la combinación perfecta de ambos. Y la verdad, perdona, mucho gusto pues ver que este tipo de materiales están desde la institución, porque a veces uno se queda con, no, pues quién sabe qué les enseñan ni cómo, porque el sigue no les gusta, pero con estos materiales y los maestros pues nutriendo sus herramientas y todo, pues yo creo que los niños también tienen más posibilidades de gustarles su propia historia. De entender que eso que acabas de decir es básico. O sea, de entender que la historia no es algo ajeno, de entender que la historia no es algo que le pasó a un señor pelón que estaba allá en el 1810 y que estaba matando gente. O sea, sí, ok, eso es esa historia, pero la historia ocurre y acontece aquí. O sea, la historia es algo a lo que tú volteas la mirada hacia tu pasado y te la encuentras ahí. Ahí está la historia. La estás percibiendo en ti mismo, la estás percibiendo en tu entorno, la estás percibiendo con la gente que te rodea, ¿no? Por eso es importante cómo se aproxima, cómo hace el profesor que el alumno se aproxime a la historia. Eso es básico. Ahora, ahora que estoy preparando un artículo para un librito que va a sacar la Universidad Pedagógica, esperemos que el año que entra, a mí me tocó hacer el artículo sobre la historia oral como herramienta para enseñar la historia. Y en lo que estoy yo, o sea, mi propuesta y mi premisa es esta. Es cierto que vivimos en un mundo presentista, es cierto que vivimos en un mundo en el que parece que la historia no importa, porque son viejeces, porque son cosas que no importan y porque además la gente tiene muy en la cabeza, muy metido
este hecho de que hay que ver hacia el futuro, hay que hacer cosas hacia el futuro, hay que estar lanzados hacia el futuro. Y el pasado pues ya pasó. Entonces, ¿para qué importa el pasado? Entonces, lo que yo estoy pensando es que la memoria como tal, o sea, apelar a la memoria es lo que ayuda a conjugar esas dos cosas. O sea, no es lo mismo si tú estás leyendo de un señor llamado Miguel Hidalgo que a lo mejor no te importa nada, que a lo mejor no te dice nada, de quien a lo mejor no sabes nada, no es lo mismo que si vas y le preguntas a tu abuelito, porque el abuelito es ese puente entre el pasado y el futuro. El abuelito se está desplazando junto contigo hacia el futuro. Tú sabes que su futuro está más acotado que el tuyo, pero aún así el abuelito va caminando hacia el futuro y el abuelito tiene el otro pie puesto en el pasado. Entonces, el abuelito es este mediador que te permite observar la diferencia, que te permite decir, ¿por qué el pasado no es el presente? Y número dos, ¿por qué el pasado es importante? O sea, ¿por qué la memoria es algo que me permite hacer más cosas simplemente que entrar en cosas, en cuestiones nostálgicas? O sea, ¿por qué la memoria no es solamente este recuerdo triste de, ay, es que, no, 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 o sea, ese es otro tipo de memoria, ese otro tipo de visualización de lo que ya pasó. Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros involucremos, nosotros como profesores, o sea, y yo hablo en mi caso, o sea, yo soy profesor de gente que van a ser profesores. Entonces, yo como mediador de este conocimiento, lo que tengo que hacer es presente esto, o sea, decirles, ustedes tienen esa responsabilidad, ustedes tienen la responsabilidad de acercarse a esos chicos, a esos alumnos, y esos alumnos decirles cuál es la importancia de estudiar la historia, y no solamente que lo vean así como que, ay, o sea, esa es la página 1 del libro, es la introducción de todos los libros de historia, de decir, ah, la historia es importante porque nos presenta, o sea, no, o sea, ¿cómo es importante de verdad? O sea, ¿cómo es importante desde un punto de vista muy, muy, muy subjetivo? O sea, desde el punto de vista mío como persona, como individuo, ¿por qué es importante? Sí, es muy interesante lo que dices y me surge una pregunta. ¿Qué piensas de esta frase, hablando de los tiempos de pandemia, que dice, no es lo mismo vivir un hecho histórico a leerlo? Ahorita es un hecho histórico, es mundial y pues pensar también que en la independencia también se sufrió, ¿no? O yo lo pienso así, o sea, no es lo mismo estar ahí en la guerra y ver muertos y ver cosas a pues leerlo, ¿no? Y alguien en algún momento va a leer, hay tantos muertos hubo por esto o tanta enfermedad y ahora en el 2050 que alguien lo esté leyendo, quién sabe cómo estará ese mundo. ¿Qué piensas sobre esto? Eso, fíjate, es interesante porque eso es un planteamiento como muy profundo desde la teoría de la historia y es algo sobre lo que han reflexionado así grandes, grandes teóricos, ¿no? Pensaría yo principalmente en Alfonso Mendiola, ¿no? Que además es mi ídolo, el doctor Mendiola, allá de la Ibero. Él habla mucho de la posición del observador y entonces lo que dice es que eh, una cosa es que estés viviendo el hecho, pero mientras tú lo estás viviendo, lo estás viviendo. Necesitas detenerte y hacer un alto para tú mismo narrar el hecho. O sea, mientras estás viviendo, lo que estás haciendo es eso, es vivir. O sea, mientras tú vas caminando por la calle, lo que vas haciendo es caminar en la calle y estar reaccionando a los distintos estímulos que te está provocando el hecho de caminar en la calle. Pero en el momento en el que tú tienes que contar qué pasó cuando ibas caminando por la calle, en ese momento ya estás asumiéndote como un narrador que se distingue del otro. El otro es, o sea, tú mismo eres el personaje de tu narración. Ajá, o sea, cuando ya estás narrándolo, ya le estás dotando de significado, ya le estás dando otro tipo de sentido, ya estás diciendo, esto me pasó así, por esto, ah, mira, no me había dado cuenta, pero como me fui por acá y no por acá, me encontré a Chencho y resulta que Chencho me quitó una hora porque estuvimos allí en el chisme. Si me hubiera ido por el otro lado, no me lo encuentro. Igual llegó más rápido, pero estuvo bien interesante el chisme que me platicó Chencho. Entonces, esta cuestión de vivir el hecho histórico a lo que nosotros nos tiene que y nos está acostumbrando, y eso es algo a lo que nos están acostumbrando las redes sociales y tendríamos que valorarlo de otra manera, tendríamos que entenderlo de un modo distinto, es a que la red social lo que te presta, lo que se presta es para que construyas tú este espacio reflexivo.
O sea, en tu red social, en el momento en el que pones tu estado, aunque sea que solo pongas el estado o que pongas 4 renglones o si haces una nota más larga, lo que estás haciendo es esto, es asumir esta tarea reflexiva, es separarte de ese sujeto que está viviendo y plantearte a ti como el sujeto que está narrando lo que viviste. Entonces, esas narraciones son las que van a considerar quienes se acerquen a este fenómeno en el futuro. En el futuro, quienes lo vean, ¿cuál va a ser la cuestión? O sea, ¿y qué va a ser lo que van ellos a tener que hacer? Lo que hacemos todos los historiadores. Los historiadores lo que hacemos es que tratamos de darle significado a las cosas. Esa es toda nuestra tarea. Nosotros tratamos de ver por qué es que la gente dijo tales cosas de tal forma, con tales palabras, en tales términos, en tal circunstancia, a propósito de tales cosas. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es entender el significado de las palabras, de los conceptos, del contexto, etcétera. Lo que va a hacer la gente del futuro va a tratar de entender nuestros periódicos, nuestros videos, nuestras conversaciones. El gran problema es que no va a haber, o sea, hay una recomposición de la fuente histórica. Nosotros hoy en día para estudiar el pasado tenemos cartas, memorandos, tenemos notas de la compra, tenemos diarios. Todo eso en el futuro no va a haber. En el futuro, toda la correspondencia corporativa que hoy usamos para hacer historia de las instituciones no la va a haber, porque hoy en día todo se hace por correo electrónico y el correo electrónico ya no se imprime por cuestiones de ecología. Incluso todos los correos electrónicos te lo dicen, ¿no? No imprime este papel si no es necesario. No imprime esto en papel, perdón, si no es necesario. Entonces, lo que necesitamos es reconfigurar nuestras fuentes y decir, bueno, no vamos a tener eso, pero vamos a tener TikToks, vamos a tener, que además el TikTok es el gran producto de esta pandemia. Tiene muchas cosas muy sonsas, pero tiene cosas muy interesantes de reflexión y de apuntes sobre lo que es vivir la pandemia. Entonces, están los TikToks, hay videos de YouTube, están obviamente quizá entradas de páginas de Facebook, de espacios de Facebook, pero también hay páginas electrónicas que quizás sobrevivan, quizá no, no sabemos qué tanto, o sea, son finitas y son muy volátiles, pero algunas se mantendrán. Entonces, eso es lo que va a ver la gente del futuro para decir, oye, ¿cómo vivieron la pandemia? Y va a ser muy distinto, o sea, porque por mucho que se lo imaginen, no van a poder tener la capacidad de entender algo que para nosotros es cotidiano, como es el miedo. Nuestro miedo, ese no se imagina, o sea, pueden entenderse, tenían miedo, pero así como nosotros no sabemos qué era el miedo que sentían los sujetos de la Edad Media en el año 1000 porque decían que ya se iba a acabar el mundo, no sabemos cómo era ese miedo, o sea, ¿es un miedo de ese que te sube por el estómago o es el miedo que te paraliza o es el miedo que te tiene en un rincón llorando? ¿Qué clase de miedo es? No sabemos cómo sentían el miedo ellos, no sabemos cómo sentían. Igual esta gente dentro de 30 años no va a saber cómo sentíamos nosotros, y menos aún si esta sociedad sigue como es ahora, sigue naturalizando la tragedia y sigue cotidianizando lo que son las matanzas y el dolor e imágenes así cruentas. Entonces, esto va desensibilizando a las personas. Entonces, en el momento en el que digan sentían miedo, pues van a decir, pero ¿qué clase de miedo? O sea, ¿qué miedo es el miedo? Este meme del perro fuerte y perro débil, ajá, ese es un gran ejemplo porque es algo que nos deja ver justamente esta variación en la sensibilidad, a pesar de que es un chiste y se usa como chiste y de verdad es muy chistoso, pero lo podemos utilizar de un modo más analítico para ver la variación en la sensibilidad. O sea, el perro fuerte siempre es algo que sucedía en el pasado y es una actitud victoriosa y de reto frente a condiciones adversas. Y el perro débil es un perro pusilánime ante cualquier tontería, ¿no? Entonces, decir, eso, ¿cómo va a ser dentro de 30 años? Dentro de 30 años, quizá los que ahora son el perro débil va a ser el perro fuerte, y entonces no sabemos en qué condiciones van a estar los perros débiles del 2050. O sea, eso va a ser algo bien complicado. O sea, vivir, y quizás sería el compromiso, vivir el hecho histórico, a lo que a nosotros nos tendría que obligar es a generar estos textos que permitan ser comprendidos, o sea, tener conciencia de que lo que hacemos es trascendente, de que puede trascender y de que en la medida en la que trascienda, en el futuro se va a conocer qué fue lo que pasó. Ya está de ellos ver cómo le hacen.
¿no? Y qué tantas lagunas les dejamos y qué tantas lagunas ellos pueden más o menos imaginarse que no son. Pero eso sería como que una cosa súper interesante ahí en ese sentido. Ay, Alfredo, pues yo espero que la gente del futuro pueda ver este video para que vea cómo reflexionamos y cómo vemos también los hechos de 1810, ¿no? Y que este material pues ayuda también a la reflexión de la decisión, es dinámico, puede ser familiar, puede ser escolar y pues espero que también ese material funcione para 2050 porque al final es atemporal, ¿no? Puede ser aunque nuestros productos de comunicación son muy contextuales. Entonces, hoy en día, esto podemos leerlo bien, a lo mejor en 30 años, o sea, igual la aspiración sería esa, que en 30 años la gente siguiera leyendo cosas así y le siguiera diciendo cosas, la gente siguiera encontrando que esto es algo que le parece bueno y que le da posibilidad de pensar y de divertirse. Sería fabuloso. Pues muchas gracias, Alfredo. La plática ha estado bastante rica. Todavía están ahí algunos participantes. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, les voy a poner el link del libro si lo quieren conseguir. Ahorita tiene el 40% de descuento. Y bueno, pueden regalarlo, pueden leerlo en familia, pueden usarlo como material para los maestros. Ahorita que también se ha reflexionado mucho sobre las tareas y las dinámicas de los niños en la casa. Hay unos audios ahí que decía, ay, estoy muriendo de estrés ya, maestra, por favor, ya no me deje tarea. Pues quizás sea un chiste, pero quizá no, ¿no? Entonces estas dinámicas pueden ayudar mucho a que sea un poco más leve, ¿no? Sí, sí, o sea, y ojalá, eso fíjate, es una opción muy buena en tiempos de confinamiento, apele a este tipo de materiales y diviértase, ¿no? Y yo de verdad muy agradecido, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por la posibilidad de compartir esto y de decirle a la gente, aproxímese a la historia, es padre. Hagan sus diarios, es una cápsula histórica para los del 2100, Sí, sí, ¿no? exactamente, claro que sí. Muchas gracias, Alfredo. Les voy a dejar el link para los que quieran conseguirlo y el video también después se va a subir a la página de Facebook de Editorial Pax, donde también se está transmitiendo en vivo, que tiene otros espectadores, pero ahí estamos en los dos lados. Muy bien. Qué padre, Muchas muy gracias, bien. Alfredo. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias a ti. Hasta Bye, luego. nos vemos.